Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la Sagrada Escritura. Hablar de la Sagrada Escritura también es doctrina de la Iglesia. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la Sagrada Escritura en el Catecismo está dividida en 5 partes. Voy a ir explicando paso a paso, una a una, cada de ellos. Primera parte. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano como palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Segunda parte. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados se enseñan solamente y fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, para que las escrituras no queden en letra muerta. Es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu, la inteligencia
de las mismas. Tercera parte. El Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien las Escrituras es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios, usando en aquella época las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin él la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de unidad, de signo de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura, que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado ante la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ellas consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Tercero, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.